Anda, Hake. Si logras que la friki que hurga en la basura beba de tu botella de agua, seré tu novia. Después de declararle mi amor a mi amor de la infancia, me retó a humillar a la mejor alumna de la clase. El mundo se enfocó de golpe. Había vuelto. 15 años atrás, me puse de pie a toda prisa, con el corazón latiéndome con fuerza, y corrí al escritorio del estudiante de arriba. Delante de toda la clase, le puse mi botella de agua medio vacía. La miró fijamente, con el rostro enrojecido. El futuro coloso de la industria, un nombre que algún día inspiraba respeto en las salas de juntas de todo el país, era ahora mismo solo un niño vulnerable, acorralado e indefenso. Acerqué la botella un poco más. Elle, un cerebro como el tuyo se desperdicia coleccionando latas para ganar dinero. ¿Qué tal si me das clases particulares? Estaba sin Blanca, lo sabía. Y ahora mismo, no tenía nada más que dinero. Hake, vea que el coleccionista de latas se beba tu agua sucia, y te dejaré ser mi novio. Parpadeé, mientras la escena se consolidaba a mi alrededor. Tiffany Reed, mi amiga de la infancia, sonreía con sorna, con los ojos brillando con malicia. El círculo de niños de fondos fiduciarios que nos rodeaba empezó a comentar. Adelante, Miller. Llevas una eternidad persiguiendo a Tiff. Esta es la primera vez que te da una oportunidad real. De todas formas, no soporto a esa Eleanor Vance. ¿Así que saca buenas notas? Menuda cosa. Se pasea como si fuera mejor que todos. Sí, ¿a quién le importan las notas? Seguro que acabará trabajando para alguno de nosotros algún día. Al escuchar sus burlas, se me formó un nudo en el estómago. Era sofocante. Los Reed vivían en la misma urbanización cerrada que mi familia. Tiffany y yo crecimos juntas. Los otros niños ricos, herederos e hijos de políticos habían sido mi grupo desde el jardín de infancia. Así eran las cosas. Se consideraban superiores, y acosar a otros estudiantes era parte de su rutina. Nunca participé, pero tampoco los detuve. Causar problemas podría perjudicar el negocio familiar. Siempre pensé que era mejor ocuparme de mis asuntos. En mi vida anterior, después de decirle a Tiffany que la amaba, me retó de la misma manera. Y cedí. Sabía que estaba mal, pero era joven, estúpida y estaba cegada por lo que creía amor. Para tranquilizarme, le di a Eleanor un billete de $100. Ella tomó el dinero, se bebió el agua, y desde ese día, agachaba la cabeza y se escabullía cada vez que me veía. Estaba tan obsesionado con Tiffany que apenas me di cuenta. Pero entonces, después de graduarme de la universidad, la empresa de mi padre quebró. Saltó por la ventana de su oficina. A mi madre le diagnosticaron cáncer. Tiffany me engañó, se embarazó del hijo de otro y me forzó el divorcio, echándome de casa. Mi título era de una escuela mediocre y no tenía ninguna habilidad real. Para ganar suficiente dinero para sobrevivir y pagar el tratamiento de mi madre, acepté un trabajo de conserje en un club de lujo. Hake, decía Tiffany, abrazando a su nuevo novio, no digas que nunca te hice ningún favor. Mi hombre quiere verte ladrar como un perro. Si lo haces reír, te doy un par de cientos. Ella hacía ese truco cada vez que aparecía con un chico nuevo. Mis viejos amigos del instituto venían al club solo para reírse a mi costa, incluyendo a mi supuesto mejor amigo, llamado Bishop. Oye, pez gordo. Se burlaría, se pondría de rodillas y me lustraría los zapatos. Te doy 20. Creo que voy a vomitar. Toma, Hake, arrodíllate y agarra la moneda. Te daré 50. Antes me preguntaba cómo alguien podía sobrevivir con el salario mínimo. Ahora, me tragaba las lágrimas y forzaba una sonrisa a pesar de las humillaciones más viles. Gracias, señores, señoras. Gracias por su generosidad. ¿Dignidad? ¿Qué era la dignidad comparada con el dinero? Entonces llegó la noche en que todos me incitaban a besarme con una madura de 60 años por dinero. Fue entonces cuando apareció Eleanor Vance y me llevó. Vestía un traje de diseñador impecable, su presencia tan poderosa y refinada que ni siquiera podía levantar la cabeza para mirarla a los ojos. Me quedé mirando sus tacones de diamantes y el reflejo de mi rostro patético y aterrorizado en el suelo de mármol pulido. Estaba seguro de que estaba allí para vengarse.
Pero lo único que hizo fue pagar las facturas médicas de mi madre y decirme que dejara de llorar. ¿Cómo podría? El mismo día que pagó las cuentas, mi madre, temerosa de ser una carga, saltó del techo del hospital. Primero mi papá, ahora mi mamá. No me quedaba nadie. Eleanor me acogió. Me dijo que, de ahora en adelante, ella sería mi familia. Cuando le dije que quería reconstruir la empresa de mi padre, invirtió su propio dinero y recursos sin pensarlo 2 veces. Siempre que me encontraba en un punto muerto, ella estaba ahí. Era brillante en todos los sentidos y se portó tan bien conmigo. Era imposible no enamorarse de ella. Pero en cuanto di la más mínima señal, me dijo, con un dejo de advertencia en la voz, el matrimonio no está en mis planes. No en esta vida. No puedo describir el sentimiento. Humillación. Desamor. Y tal vez, en el fondo, una aplastante sensación de incompetencia. No era digna de la mujer en la que se había convertido. Eleanor trabajó hasta el cansancio. Justo después de que su empresa saliera a bolsa, su cuerpo se rindió. El diagnóstico fue cáncer de hígado terminal. Dijo que odiaba el olor antiséptico y se negó a permanecer en el hospital, prefiriendo pasar el resto de sus días en su mansión junto al lago. Quería estar con ella, pero se negó, diciendo la peor crueldad que se le ocurrió para alejarme. Pero después de irme, supe que ella sufría aún más que yo. No me alejes, Elle. Le rogué al volver con ella. Estaba tan delgada que parecía un esqueleto, demasiado débil para siquiera levantarse de la cama. Pero lo primero que hizo fue taparme los ojos con la mano. No mires. Soy fea, Jake, suplicó con voz temblorosa. Nunca pude estar a su lado. Ni siquiera pude verla una última vez. Fue su abogado quien me dijo que me había dejado toda su fortuna. Pero yo no quería el dinero. Solo quería que viviera. Fui a una gran catedral, subiendo de rodillas sus interminables escalones de piedra, rezando para que encontrara paz y felicidad en la otra vida. Al bajar, me atropelló un camión, y cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi último año de instituto. Miré a Eleanor, tan vibrante y saludable, y me empezaron a arder los ojos. Me costó toda mi fuerza de voluntad no correr hacia ella y abrazarla. Caminé hacia su escritorio, con mi botella de agua medio vacía en la mano, y me obligué a hablar, con la voz tensa por la emoción. Oye, mejor estudiante, ¿cuánto has ganado coleccionando latas? Te doy $10 por la lata. Yo invito. En su vida anterior, tuvo cáncer de hígado porque se mató trabajando para llegar a fin de mes. Conmigo aquí esta vez, eso nunca iba a pasar. Eleanor levantó la vista, su rostro pálido era una máscara de fría indiferencia. El depósito de una botella son 5 centavos, no $10. Deja de molestarme, Jake. No bromeo, hablo en serio. Había oído que guardaba las latas en su escritorio. Pensé en pagarle en el acto. Antes de que pudiera detenerme, metí la mano en su escritorio. Cerré la mano alrededor de una lonchera. Lo saqué y lo abrí. Dentro había medio sándwich rancio y unos pepinillos. Nunca iba a la cafetería. Nunca supe que comía esto. Me quedé allí parado, atónito, con una opresión dolorosa extendiéndose por mi pecho. Una oleada de risas recorrió el aula. Las manos de Eleanor temblaban mientras me arrebataba la lonchera y la guardaba en su escritorio, con el rostro pálido. Lo siento, tartamudeé. Yo, no quise decirlo. Elle, si no quieres vender las latas, ¿qué tal si me das clases particulares? Te pago 200 la hora. Estaba orgullosa. Jamás aceptaría limosna. Solo buscaba una excusa para darle dinero, para hacerle la vida un poco más fácil. Pero Eleanor me miró con la voz tensa por la furia. Puede que sea pobre, pero me gano la vida. No robo ni pido limosna. No soy un juguete para que jueguen ustedes, niños ricos, Jake. Se levantó y salió. No entendía por qué estaba tan enojada. Empecé a seguirla, pero Tiffany me bloqueó el paso. Se reía tanto que se secaba las lágrimas. Ay, Jake, tenías razón. Tú, el último de la clase, pidiéndole clases particulares a la mejor alumna. ¡Qué risa! Tenía razón. Yo,
El payaso de la clase, pidiendo ayuda académica. Parecía una broma. Con razón Eleanor estaba furiosa. Sentí una nueva oleada de arrepentimiento. Los compinches de Tiffany, Jessica y Kyle, golpeaban sus escritorios, riendo a carcajadas. ¿Vieron su cara? Invaluable. Esa clase de basura solo vale algo en su espalda. Sus palabras fueron tan viles, tan crueles, que algo dentro de mí se quebró. Les arrojé el contenido de mi botella de agua a la cara y luego le estampé la botella de plástico vacía en la cabeza a Tiffany. Tienen la boca tan sucia, gruñí. ¿Desayunaste en un baño público esta mañana? Tiffany palideció de rabia. Jaque, ¿qué demonios te pasa? Estoy harta de verte intimidar a la gente. Eres cruel, estúpido y justo. Asqueroso. ¿Cómo pueden ser tan horribles seres humanos? Estaban tan atónitos que ni siquiera podían hablar. No me importó. Salí corriendo de la habitación para buscar a Eleanor y explicarle que no había sido mi intención hacerle daño. Para cuando la encontré, ya había sonado el timbre. Su escritorio estaba en la segunda fila, el mío al fondo. Ni siquiera pude susurrarle. Estaba casi trepando por las paredes de la ansiedad. Intenté pasarle una nota, pero la profesora de química me pilló. Miller, Vance, si no prestan atención en mi clase, pueden quedarse en el pasillo. Eleanor era una estudiante perfecta. Era la primera vez que la reprendían, y mucho menos la castigaban. Un murmullo recorrió el aula. Vi su mirada desolada mientras miraba al suelo, y una nueva oleada de culpa me invadió. Oye, mejor estudiante, susurré en el pasillo, lo siento, nunca quise meterte en problemas. Solo quería decir que iba en serio con lo de las tutorías. ¿Lo harías? Si de verdad quisieras dar clases particulares, podrías contratar a un premio Nobel. ¿Para qué pedírselo a una estudiante mediocre como yo? Eleanor se apartó de mí, poniendo más distancia entre nosotras. Estaba claro que creía que todo esto era un juego elaborado. Dijera lo que dijera, su expresión se volvía cada vez más fría. No podía culparla. Aunque yo nunca la había acosado, Tiffany y sus amigas la atormentaban constantemente, y yo jamás moví un dedo para detenerlas. Para ella, yo era una de ellas. No se puede apresurar estas cosas. Tuve que ir paso a paso. Hablé con mi papá y le pedí que, a través de la escuela, creara una beca anónima que cubriría la matrícula y los gastos de manutención de Eleanor. Ya no tendría que recoger latas. Para ahorrar tiempo para estudiar, seguía saltándose el almuerzo, solo comía una pieza de fruta o unas galletas. Pensé que no era suficiente, así que le pedí a nuestra ama de llaves que le preparara un almuerzo extra todos los días. Pero Eleanor, para no endeudarse conmigo, se negó a tomarlo. No podía obligarla, así que tuve que dejarlo ir. Esta vez, no solo quería salvarla. Quería ser mejor yo mismo. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para salvar la empresa de mi familia, para proteger a mis padres. Empecé a llevarle mis tareas a Eleanor, molestándola con preguntas que no entendía. Al principio, me ignoraba, pero yo era implacable. Al final, molesta, me tiró su cuaderno y me dijo que lo resolviera por mi cuenta. De verdad que estudié. Estudié mucho. Cuando Eleanor se dio cuenta, no solo estaba bromeando con ella. Su actitud se suavizó. Un día, unos gamberros la estaban molestando afuera de la escuela, y yo me acerqué a ayudar, recibiendo algunos puñetazos por la molestia. Después de eso, algo finalmente cambió entre nosotros. En el siguiente examen importante, mis calificaciones se dispararon. Estaba exultante e invité a Eleanor a cenar para celebrarlo. Las alitas de búfalo estaban increíbles. En mi vida anterior, me había acostumbrado a alimentarla, y sin pensarlo, cogí una y se la metí en la boca. ¡Guau, guau, mira esto! Me está dando de comer el mismísimo. Me duele la muela. Jaque, ¿te gusta el mejor alumno? En serio, ni siquiera las parejas de nuestra clase son tan desagradables. En ese momento, Tiffany, Jessica y Kyle entraron al restaurante y nos vieron. El rostro de Tiffany se ensombreció. Giró sobre sus talones y salió furiosa. ¿Qué descaro tienes? Jaque Miller, no vuelvas a buscarme.
A diferencia de antes, no la seguí. Solo sonreí. Ella es guapa y brillante. Es natural que me guste, ¿verdad? Eleanor aferró su tenedor con voz susurrante. Jake, ese chiste no es gracioso. Es porque no es un chiste. Valedictorian, eres el único que puede explicar esto de una manera que entiendo. Por favor, dame clases particulares. Quiero que me vaya mejor en el SAT. Al menos lo suficiente como para entrar a una universidad en la misma ciudad que tú, para estar cerca de ti. Fue básicamente una confesión. Jessica y Kyle, a quienes les encantaba el buen drama, empezaron a silbar y a golpear la mesa. Eleanor se puso colorada. Lo pensaré. Entonces se levantó y huyó. Estaba perdido. Incluso me pareció adorable la forma en que huyó. De vuelta en la escuela, seguía sonrojada y apenas podía mirarme. No quise presionarla, solo le recordé que comiera bien el almuerzo. Esa tarde, teníamos clase de gimnasia, y por una vez, la profesora no se había enfermado misteriosamente. Estábamos jugando al voleibol y fui al cuarto de máquinas a buscar las pelotas. Justo entré cuando Tiffany me siguió, dando un portazo. Me empujó contra la pared y se puso de puntillas para besarme. Me dio tanto asco que la aparté. No me toques. Tiffany frunció el ceño. Qué cara tan dura, Jake. Dijiste que no vendrías a buscarme y lo decías en serio. Te has pasado todo el tiempo pegado a ese caso de Cereza. No me digas que te has enamorado de ella. Es una persona increíble. ¿Qué tiene de raro? Deja de mentir. Llevas años enamorado de mí. No puedes enamorarte de otra persona de repente. Bueno, lo entiendo. Solo estás celoso porque he estado saliendo con ese chico guapo que mis padres patrocinan. Solo estás coqueteando con el bicho raro para hacerme enojar. No oí el resto de lo que dijo. Solo sabía que cuando giré la cabeza y vi a Eleanor de pie en la puerta, con una expresión gélida, un pánico gélido me invadió el corazón. En 2 vidas, nunca había visto a Eleanor así. Mi párpado derecho empezó a temblar, un nudo de miedo se me apretaba en el estómago. Forcé una sonrisa para explicarle, pero entonces ella dijo, perdón por interrumpir, se dio la vuelta y se alejó. Tiffany resopló. Bueno, al menos sabe dónde está. ¿Dónde estábamos? Se puso de puntillas, intentando besarme de nuevo. ¡Zas! Le di una bofetada tan fuerte que me dolieron las palmas. Quería matar a esa zorra venenosa. Apenas había empezado a reconciliarme con Eleanor, y ella lo había destrozado todo. Tiffany estaba furiosa. Jake, hacerse el difícil es una cosa, pero esto es demasiado. Su arrogancia era asombrosa. Debí de estar ciego para que me gustara. ¿Es difícil de conseguir? Prefiero comer tierra a que me beses. Aléjate de mí. No tenía tiempo que perder con ella. Salí corriendo a buscar a Eleanor, pero me estaba evitando con todas sus fuerzas. Cuando nos alineamos para los ejercicios, se mantuvo lo más lejos posible de mí. Cuando nos dividimos en equipos, ella decidió ser la rara, quedándose sola en lugar de estar en mi equipo. Después de clase, fue al baño de chicas, donde no pude seguirla. No fue hasta que terminaron las clases que finalmente la acorralé en un pasillo lleno de gente. Esta vez, no corrió. Solo me miró con expresión indescifrable. Jake, vienes de un mundo privilegiado. Tus calificaciones no son tu única opción. Soy diferente. Mi familia no tiene nada. Los exámenes SAT son mi única salida. ¿Podrías, por favor, dejarme fuera de tus juegos de relaciones de niño rico? Me apresuré a explicar. No escuches ni una palabra de lo que dice Tiffany. Hace tiempo que no me gusta. Te ayudo. Intento acercarme a ti porque me gustas. No salgo con nadie. Luego, después de la graduación, Eleanor hizo una pausa. Bueno, hablaremos de lo que pasa después de la graduación. ¿Algo más, Jake? Su voz era tranquila, casi dulce, pero su tono creó una brecha entre nosotros. Jessica y Kyle pasaron junto a nosotros, con sus voces cargadas de sarcasmo. Oye, recolector de basura, deberías sentirte honrado de que nuestro chico Jake te esté usando para poner celosa a Tiff.
No seas tan desagradecido. Sí, solo está jugando contigo unos días para vengarse de su novia. Probablemente te dé algo de dinero por compasión, suficiente para alimentar a toda tu familia durante un mes. Sus palabras eran como cuchillos. ¿Quién demonios te crees que eres? Rugí, no eres digno ni de mencionar el nombre de Eleanor. Discúlpate con ella. Ahora, la cara de Kyle se puso roja como un tomate. ¿Quieres que me disculpe con un coleccionista de latas? Lo miré con los ojos fijos en él y Jessica se disculpó. No me hagas repetirlo. No se atrevieron a discutir. Murmuraron sus disculpas con los dientes apretados y se escabulleron. Gracias por defenderme, dijo Eleanor, sin cambiar de expresión. Pero no tienes que volver a hacerlo. Cuando me defiendes así, solo me tratan peor en privado. Vi una huella de zapato polvorienta en su uniforme y se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento, solo quiero ser bueno contigo. En mi vida pasada, sabía que las cosas eran difíciles para ella. Simplemente nunca presté suficiente atención para saber cuánto. Gracias, dijo, pero no es necesario. Me dio las gracias de nuevo y se fue. La vi alejarse. Sentí que la distancia entre nosotros se hacía cada vez mayor. Un dolor intenso se apoderó de mi pecho. Dejé de intentar entrar a la fuerza en su vida. Pero la siguiente vez que Tiffany, Jessica y Kyle acorralaron a Eleanor, agarré una silla y la rompí sobre sus cabezas y extremidades. También les rompí los nervios. Después, mis padres me gritaron y me cortaron la paga. Mucha gente decía que había perdido la cabeza. No me importaba. Al menos sabía que nadie se atrevería a intimidar a Eleanor otra vez. Esta vez, la protegería. Debido al incidente, Eleanor me buscó. Su expresión era compleja. No tenías que hacer eso por mí. Pero me gustas. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo acosan a la persona que me gusta, ¿verdad? Mi franqueza la pilló desprevenida. Un rubor le subió por el cuello mientras cambiaba de tema con torpeza. He oído que contrataste a un profesor jubilado para que te dé clases particulares, y que estudias hasta tarde todas las noches. Perdón por haberte juzgado mal antes. Parpadeé. Si de verdad te sientes mal, mejor alumno, supongo que todas mis preguntas de ahora en adelante son tu problema. Quería que me diera clases particulares para acercarme a ella, pero también necesitaba de verdad su ayuda. Quería ser mejor para no sentirme tan indefenso cuando la empresa de mi familia quebró y mi madre enfermó. Entre un profesor magistral y el mejor alumno de la clase, mis notas subieron constantemente. Si podía seguir así, no tendría ningún problema para entrar en una universidad de primer nivel. Entonces, a cualquier universidad que Eleanor eligiera, yo solicitaría plaza en una de la misma ciudad. Justo cuando pensaba que todo iba por buen camino, ocurrió un desastre el día de los exámenes SAT. 15 minutos antes de que empezara la sección de inglés, Eleanor aún no había llegado. La llamé. Contestó su padre, un jugador descuidado. Debes ser el chico rico del que me habló mi hija. Una chica llamada Tiffany me dio 2.000 para asegurarme de que mi hija no aprobara el examen de inglés, así que la engañé para que volviera a casa y la encerré en su habitación. Dame más y la dejaré ir a presentarlo. Luché por controlar mi ira. ¿Cuánto quieres? ¿3? No, 5.000. Me envías el dinero y yo la envío. Vivimos muy cerca del centro de pruebas. Solo un viaje en taxi de 50 minutos, pero no dejaron entrar a nadie 15 minutos después de que empezara el examen. Eleanor se lo iba a perder, todo por culpa de 2.000 miserables dólares. Me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared para mantenerme en pie. Eleanor había trabajado tan duro durante tanto tiempo. ¿De verdad iba a destruir su futuro su inútil padre? Ya había sufrido tanto. ¿Por qué tenía que pasar esto? Mientras estaba allí, sumida en la desesperación y la rabia, mi teléfono vibró con un mensaje de Eleanor. Este es un texto programado. Si no llego al examen a tiempo, no se preocupen. Ya tengo admisión anticipada a Stanford. Solo quería hacer el SAT para intentarlo. ¿Para obtener una puntuación perfecta? He oído que te dan una beca muy buena por eso. Buena suerte en el examen, Jaque. Sé que lo lograrás.
Por su tono, supe que tenía un plan B en cuanto su padre la atrajo a casa. Podría haberme avisado. Me dio un susto de muerte. Pasé de las lágrimas a la risa en un instante, secándome los ojos antes de entrar corriendo a la sala de exámenes. Por suerte, inglés era mi asignatura favorita, y el examen de este año fue sorprendentemente fácil. Terminé con tiempo de sobra. En cuanto terminó, fui a buscar a Eleanor. Recorrí un laberinto de callejones hasta que me encontré en una zona ruinosa y olvidada de la ciudad. Me llevó una eternidad encontrar su dirección. Sabía que su madre era sorda y su padre apostador, pero nunca imaginé que la situación fuera tan grave. La pequeña casa de una sola planta parecía a punto de derrumbarse. El interior estaba aún peor. La ventana llevaba rota quién sabe cuánto tiempo. La mesa y las sillas estaban dañadas. No había ni un solo mueble decente. Su cama consistía en unas pocas tablas de madera apoyadas sobre bloques de hormigón, con viejos abrigos de invierno como colchón y una estera de bambú desgastada encima. No había televisión, ni refrigerador, ni nada. Su padre había vendido todo lo que tenía valor e incluso había robado el dinero que Eleanor había ahorrado recogiendo latas. Cuando llegué, la policía la estaba sacando de la casa. Estaba cubierta de moretones y tenía un ojo hinchado y cerrado. Apenas podía mantenerse en pie. A su padre, todavía maldiciendo, lo estaban metiendo en una patrulla por detención ilegal. Iba a la cárcel. Corrí al lado de Eleanor y la llevé directo a urgencias. Al ver sus heridas, me ardían los ojos y no pude contener las lágrimas. Cuando intenté levantarle la camisa para ver si tenía más moretones, me detuvo, con la cara roja. «Deja de llorar», dijo. «Parece peor de lo que es. Ni siquiera duele». Le presioné suavemente un moretón en la pierna. Respiró hondo, con el rostro contorsionado de dolor. «Eso no duele. Sabías que era un pedazo de basura. ¿Por qué volviste allí?» Se me quebró la voz y mis ojos se volvieron a poner rojos. Eleanor vaciló. «¿Por qué estás más molesto que yo por esto?» «Porque me gustas», digo con la voz ronca. «Lo sabes, ¿verdad?» Se quedó paralizada, con la cara roja como la sangre. No dijo nada durante un buen rato. Le apreté la mano. «Te hago una pregunta. ¿Sabías que tramaba algo? ¿Por qué te fuiste a casa?» Se mordió el labio y luego hizo una pregunta. ¿Sabías que en este estado, el juego ilegal es solo un delito menor? Una multa de $500 y unos días de cárcel, nada más. ¿Qué? Pero el encarcelamiento ilegal es un delito grave. Hasta 3 años. Y si hay agresión con lesiones, la pena es más severa. Lo provoqué deliberadamente para que me golpeara. Estoy harta de él. Eleanor siempre había sido tan serena, tan distante. Incluso cuando la acosaban en la escuela, lo máximo que hacía era fruncir el ceño. Pero ahora, el odio que emanaba de ella era palpable. Nunca había visto esa faceta de ella. Estaba completamente atónito. Eleanor parecía haber esperado mi reacción. Me miró con una sonrisa amarga. ¿Te asusta eso? ¿Que le tendí una trampa a mi propio padre? Todos mis parientes dicen que he sido manipuladora desde pequeña. Ninguno de ellos quiso acogerme nunca. Es normal que me odies por esto. Yo, no pude evitarlo. La atraje hacia mis brazos. Debiste habérmelo dicho. Podría haber encontrado otra manera de que lo metieran en la cárcel. Una forma que no implicara que te golpearan así. Me juré a mí mismo que la protegería esta vez. Y fallé. Eleanor se tensó en mis brazos. Después de un largo rato, me devolvió el abrazo con voz ronca. Jaque, no seas tan bueno conmigo. No quiero soltarlo. Pues no lo hagas. Quería enviar a Tiffany a la cárcel junto con él. Pero le había pagado al padre de Eleanor en efectivo, sin dejar ninguna prueba. Aún así, no era de las que dejaban pasar las cosas. Conduje directo a casa de los Reed, delante de los padres de Tiffany, destrocé su fachada de hija perfecta. Señora Reed, ¿sabe usted a esa amante y a ese hijo que su marido tiene en secreto? Tiffany los encontró y les arruinó la vida. ¿Y a esa estudiante becada que usted patrocina?
El bebé que Tiffany lleva dentro podría ser suyo. Me volví hacia su padre. ¿Y ese gran proyecto que te arrebató tu competidor el trimestre pasado? Adivina por qué. Tiffany se acostaba con el heredero de la empresa rival para impresionarlo. Dejé que el silencio flotara en el aire. Todos son iguales, están podridos por completo. Después de que me fui, se desató el caos. Unos días después, el señor y la señora Reed arrastraron a Tiffany, magullada e hinchada, a mi casa para disculparse, e incluso intentaron mencionar la idea de una alianza matrimonial entre nuestras familias. Mi madre, normalmente la imagen de la elegancia de la alta sociedad, se transformó en una guerrera. ¿Quieres que mi hijo se case con tu hija vulgar y gastada? Mírate en el espejo. ¿Crees que mi hijo es una especie de plan B? Fuera de mi casa. Mi papá fue a buscar un cuchillo de cocina y empezó a blandirlo. Los tres huyeron despavoridos. Mis padres estaban furiosos. En ese mismo instante, decidieron cortar toda relación comercial con los Reed. Incluso cuando varios miembros de la junta directiva protestaron, diciendo que perjudicaría a la empresa, mis padres se mantuvieron firmes. Al ver eso, me quité un gran peso de encima. En mi vida pasada, los Reed sabotearon a mi familia, engañándonos para que nos asociáramos con un proveedor fraudulento. Cuando los productos fallaron, nuestro flujo de caja se agotó y toda la empresa se derrumbó. Ahora que mis padres los veían como enemigos, ese futuro se borró. Ahora podía concentrarme en cuidar de Eleanor. Después de 2 semanas, sus heridas estaban casi curadas. Justo a tiempo, el presidente de la clase organizó un viaje de graduación. Insistí en que viniera conmigo. Jaque, ya te debo mucho. No puedo dejar que pagues un viaje también. Ella no quería irse, principalmente porque no tenía dinero. No quería que se arrepintiera. ¿No has oído el dicho, lo que cuesta 1 céntimo, cuesta 1 libra? Si de verdad no puedes pagarme contigo mismo. La atraje hacia mis brazos, bajando la cabeza para besarla una y otra vez. Quiero ir contigo. Mejor estudiante. Ella, cariño, por favor, ven conmigo. Tenía la cara roja hasta el cuello. Se aferraba a su camisa. Bueno, me voy. Para allá. Y no me llames así. Su voz era suave y entrecortada. Me picaba la garganta. La atraje hacia mí y la besé hasta que sus labios se hincharon y me rogó que parara. Al final, Eleanor vino conmigo. Todos los de nuestra clase estábamos allí, excepto Tiffany. La arena blanca de la playa era suave bajo nuestros pies mientras guiaba a Eleanor hacia el agua. Las olas nos rozaban los tobillos, frescas y refrescantes. Los demás estudiantes chapoteaban, tomaban fotos y reían. Alguien hizo un comentario sarcástico. Dicen que solo aprendes a adular después de conseguir un trabajo, pero supongo que no siempre es cierto. Nuestra mejor estudiante ni siquiera ha empezado la universidad y ya ha descubierto cómo ligar con un chico rico. Una auténtica historia de Cenicienta. Yo no estaría tan seguro. Jaque estuvo obsesionado con Tiffany durante años y aún así cambió de opinión. Probablemente también se aburrirá de esta después de un tiempo. Además, los ricos no son tontos. ¿Quién se casaría con una mujer de beneficencia? Se aferran a los de su clase. Solté la mano de Eleanor, lista para desgarrarlos. Pero ella me detuvo. Se volvió hacia el grupo y dijo, es cierto, no vengo de mucho. Pero trabajaré duro y algún día me ganaré el derecho de estar a su lado. Y si algún día deja de amarme, no pasa nada. Porque puedo prometer que nunca dejaré de amarlo. Cuando Eleanor habló, había una fuerza en su voz que inspiraba fe. Su mirada siempre era tan firme, tan clara. Quienes intentaban burlarse de ella de repente se veían increíblemente incómodos. El resto del viaje fue maravilloso. Nadie dijo ni una palabra desagradable. Me preocupaba que la distancia entre nuestras familias la presionara demasiado. Así que llamé a mis padres por videollamada. Mamá, papá, quiero que conozcan a alguien. Esta es mi novia. Se paga sus estudios. Y a pesar de todo el tiempo que pasa trabajando, sigue siendo la número 1 de nuestra clase. ¿No es increíble?
Había empezado la llamada tan rápido que Eleanor se encontró de repente cara a cara con mis padres. Se puso tan nerviosa que empezó a caminar rígida, moviendo brazos y piernas al unísono. Hola, señores Miller. Me llamo Eleanor Vance. Soy la novia de Jake. Mi mamá, sentada en el asiento del copiloto, saludó con entusiasmo. Hola, futura nuera. ¿Te mantienes sola y sigues siendo la mejor de tu clase? Increíble. Mi papá, que conducía, no se inmutó. Nuera, deberías estudiar finanzas con Jake. Puedes ser su mano derecha, tú también puedes encargarte del negocio familiar, y tu suegra y yo por fin podemos viajar. Fueron tan abrumadores que Eleanor no supo cómo responder. Vi gotas de sudor en su frente, así que me reí y terminé la llamada. Bueno, mejor estudiante, bromeé. Te dejé conocer a mis futuros suegros. ¿No crees que ya es hora de que conozca a mi futura suegra? Eleanor sacó su viejo y destartalado teléfono. Le tomó varios intentos abrir una foto. Acarició la pantalla. Es sorda. Gana algo de dinero para la compra roscando tornillos para una fábrica local. Cada vez que mi papá la golpeaba, ni siquiera podía gritar. Miré a la mujer en la pantalla y sentí como si me hubiera caído un rayo. En mi vida anterior, cuando mis padres iban en coche a las afueras a negociar un contrato inmobiliario, unos adolescentes acosaban a una mujer sorda en la calle. La empujaron hacia el tráfico. Mi padre la atropelló. Murió. Nunca podría olvidar su rostro. Era ella. Con razón Eleanor parecía gustarme en mi vida pasada, pero se negaba a estar conmigo. Siempre pensé que se avergonzaba de mí. Pero esta era la verdadera razón. Mis padres debían ir hoy a las afueras a hablar de ese mismo asunto inmobiliario. El accidente ocurrió alrededor de las 11. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Jake, ¿qué pasa?, preguntó Eleanor con la voz llena de preocupación. No pude responder. Me temblaba la mano al marcar el número de mis padres. Sonó y sonó. Nadie contestó. ¿Ya había pasado? Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, mi mamá contestó. ¿Qué pasa, cariño? Has llamado un montón de veces. Esa carretera que lleva a las afueras es un desastre. Tú y papá necesitan conducir despacio. Dile que no supere los 30 kilómetros por hora. Fue una petición extraña, pero mis padres me malcriaron muchísimo. Los oí quejarse de los coches que tocaban la bocina detrás de ellos, pero hicieron lo que les pedí. Unos 10 minutos después, oí el chirrido de neumáticos. Mi madre empezó a gritar por teléfono. ¿Qué les pasa a estos chicos? Empujaron a alguien al tráfico. Podrían haberla matado. Menos mal que íbamos despacio. No la atropellamos. Cariño, llama al 911. Voy a ver cómo está la pobre mujer. Gracias a mi advertencia, se evitó la tragedia. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en una pared para mantenerme en pie. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien?, preguntó Eleanor con los ojos muy abiertos por la preocupación. Mi voz estaba áspera. No es nada. Solo un poco cansada. Una fracción de segundo. A pocos kilómetros por hora. Y mi padre habría sido un asesino, y Eleanor y yo habríamos sido enemigas. Déjame ayudarte. Pero mi ropa está toda llena de arena, y ella era conocida por su maniática del orden. Mientras seas tú, dijo, no importa. Eleanor vino a mi lado, me rodeó la cintura con el brazo y me ayudó a caminar despacio para alcanzar a nuestros compañeros. Era temporada alta de turismo y la playa estaba llena de gente. Nuestros amigos se quejaban, pero con el brazo alrededor de Eleanor, sentí una profunda paz. Cuando salieron los resultados de los exámenes, obtuve mejores resultados de los que jamás soñé. Tenía la oportunidad de entrar en una universidad de primer nivel. Mis padres estaban tan contentos que organizaron una gran fiesta para Eleanor y para mí. Mi mamá les presumió a todos, no se apresuren a decirles a sus hijos que no salgan con alguien en la preparatoria. La persona adecuada puede ayudarlos a mejorar. Mi hijo encontró una novia que entró a Stanford, y estaba tan inspirado que estudió muchísimo y obtuvo las calificaciones que obtuvo hoy. Cuando llegó el momento de empezar la universidad,
mis padres nos llevaron a ambos al campus. Primero fuimos a Stanford, donde nos tomaron 100 fotos para presumir. Luego fuimos a mi universidad, donde nos tomaron 100 más. Preocupados de que no nos gustaran las residencias, nos compraron 3 apartamentos. Uno cerca de mi campus, otro cerca de Stanford y otro justo en el centro. Eleanor fundó su primera empresa durante su primer año. Fui su primer inversor. Su belleza, gracia e inteligencia eran más que suficientes para hacer olvidar a cualquiera su humilde origen. Hombres y mujeres la perseguían por igual, pero ella mantenía un límite firme con todos. Nunca hubo un asomo de escándalo, y me infundía una gran seguridad. Solía estar ocupada, y yo, aterrorizado por que trabajara hasta matarse como antes, encontraba cualquier excusa para descansar. Cuando no estaba trabajando ni estudiando, estaba conmigo. Yo era perezoso y odiaba salir, así que ella cocinaba para mí en una de nuestras casas, jugaba videojuegos conmigo o nos comíamos series sin parar. Mucha gente que sabía que salíamos decía, «Eye, eres guapa, brillante y cocinas para tu novio. Jake tiene mucha suerte de tenerte». Y cada vez, Eleanor los corregía con la mayor seriedad. «Te equivocas. El día que conocí a Jake, fui la afortunada. Para cuando nos graduamos, el negocio familiar de Tiffany estaba en apuros. En mi vida anterior, los Reed habían saboteado a mi familia, y tras nuestra quiebra, se abalanzaron sobre nosotros y se apoderaron de la mayoría de nuestros activos, alcanzando un éxito sin precedentes. Pero esta vez, sin mi familia como víctimas involuntarias, su último proyecto fracasó estrepitosamente. Poco después, se declararon en bancarrota. Los cobradores acamparon frente a su casa y ni siquiera se atrevieron a irse. Eleanor y yo estábamos ocupados planeando nuestra boda. No le prestamos mucha atención a lo que les pasó. El día de nuestra boda, Eleanor lloró tanto que todos nuestros amigos y familiares se reían y se tomaban fotos. Se secó las lágrimas y se le quebró la voz varias veces al intentar hablar. Jake, por fin lo logró, probablemente lo he dicho 1000 veces, pero quiero decirlo una vez más. Tengo tanta suerte de haberte conocido. Y te quiero muchísimo.